Uno. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en el canal de Yo Soy una Chispa Divina. Estamos en esta plática, en esta charla, pues videograbada. Estamos en Zoom, pero bueno, lo estamos grabando ahorita para en video de estreno aquí en el canal. Y pues tenemos una gran invitada, la maestra Itzen Khan, investigadora y decodificadora del código hierático Maya Atlante. Y bueno, pues qué mejor presentarse ella misma. ¿Cómo estás, maestra Rocío? Rocío, ¿cómo estás? Hola, Gus. Bien, bien. Y tú, con mucho gusto de estar platicando contigo, que me des esta oportunidad de platicar contigo. Pues gracias, un honor que estés aquí en el canal. Y bueno, ahorita vamos a Gracias. estar compartiendo la fanpage también para que, bueno, la contacten, pero también vamos a poner el correo, cómo se pueden contactar con ella, sobre todo los cursos, ¿no? Y que los cursos que yo ya lo he tomado varias veces y si lo pudiera estar tomando ahorita, pues estaría tomándolo y a veces por la cuestión del tiempo, ¿no? Del tiempo, pero bueno, totalmente recomendados todo este conocimiento. Gracias. Y bueno, lo vamos a orientar sobre las profecías Hopis, pero los Hopis, esta conexión que tienen con los hermanos del cosmos, ¿no? Itzen, ¿qué nos puedes comentar? Y todas estas profecías, estos cachinas, cachinas, ¿verdad? Así se les llamaba. Sí. Toda esta historia de los indios Hopis y la conexión con los hermanos del cosmos. Mira, los Hopi, a mí es un tema, hablar de ellos es un tema que me encanta. Siempre los menciono en mis cursos porque el conocimiento que ellos tienen y que han conservado a través de sus tradiciones es muy vasto, es muy rico, sobre todo es muy rico en detalles, tiene mucho detalle que han conservado de conocimiento ancestral como muy puro. Entonces, yo además, a través de mi investigación, he podido confirmar cosas que ellos hablan. Entonces, a través de sus, como te decía, de sus tradiciones, entonces yo he podido confirmar cosas que ellos mencionan. Entonces, por eso me encanta el tema de los Hopi, me encanta hablar de ellos, te digo, por la vastedad del conocimiento que tienen y que era el juicio y el prejuicio. No se manejaba nada de eso. Entonces, las personas, gracias a que no manejaban el juicio y el prejuicio, fluían como muy, como fluyen los niños, como muy en inocencia, sin criticar, sin hacer distinciones de ningún tipo, sin hacer discriminaciones de ningún tipo. Y entonces, esto es algo que lo mencionan los Hopi como algo muy característico de la primer era, del primer tiempo de la humanidad. Entonces, en ese sentido, así debe de cerrar igual el ciclo humano, de esa misma manera. Entonces, el ser humano, ahí los Hopi nos dan las claves, esas son algunas de las claves para el despertar de conciencia y que fueron transmitidas también como enseñanza por los seres cósmicos de luz. Y entonces el ser humano debe de recuperar ese estado de inocencia, de armonía, de no juicio, de no prejuicio, tener una perspectiva, un modo de vida más inclusivo, más universalista, más armonioso, más pacífico. Y sobre todo está muy marcado por el no juicio, que así debemos de ser, ¿no? Así debemos de vivir. Y entonces, los Hopi mencionan, como te decía, que también hubo, eh, pues, también entraron en esta misma era seres cósmicos oscuros a intervenir. Hubo intervención de seres cósmicos oscuros. Nos dicen los Hopi que le susurraban al ser humano cosas
que tenían que ver con provocar, en síntesis, provocar un cambio de perspectiva en el ser humano. ¿Por qué? ¿O para qué? Para hacerlo salir de ese estado de armonía, para sacarlo de ese estado de inocencia. Entonces estos seres oscuros pues lo lograron. ¿Cómo lo hicieron? Que fue lo que proyectó al ser humano que se encontraba en el principio, en la primera era, en un estado paradisíaco, en lo del famoso paraíso que se menciona en los escritos sagrados antiguos. Sí. Fue la manera en cómo se proyectó a la tercera dimensión, cómo fue simbólicamente representado corrido del paraíso. La manera fue esta: estos seres oscuros, como dicen los Hopi, le susurran al oído, haciéndole ver cosas ilusorias. Cabe mencionar que eran mentiras, mentiras que hasta el día de hoy el ser humano se sigue creyendo y lo sigue manejando. Parte del despertar de conciencia es hacer que el ser humano se dé cuenta de esas mentiras y salga de eso para regresar a su estado de inocencia. Entonces, parte de lo que le hicieron ver o lo que le metieron o influenciaron los seres oscuros en la mente del ser humano es, le hicieron creer que eran diferentes entre sí, pero de una manera que le dieron un valor material que no tenía y que no debía de ser. Y entonces le dieron una importancia a estas diferencias físicas, una importancia que no tenía y que no debe de tener. Y entonces lo hicieron que el ser humano comenzara a verse distinto y a distanciarse por estas diferencias. Se inició lo que es precisamente el racismo, se inició este sentido de discriminación, y en el sentirse diferentes activaron el ego, activaron la crítica, activaron el juicio, activaron el prejuicio. Y entonces estos seres oscuros le hicieron sentir al ser humano que unas razas eran superiores a otras. Entonces, todo esto es para mí sumamente importante, y como te mencionaba, tanto que yo lo manejo en el curso que doy, que es un curso de iniciación y precisamente para el despertar de conciencia del ser humano, para subir vibración. Manejo mucho de este conocimiento ancestral de los Hopi. Precisamente te digo por esa importancia. Y para ellos, de manera muy, muy natural, te hablan de los seres cósmicos. Y como te lo mencionaba, pues nos remite inevitablemente a Palenque, porque, bueno, ya lo he mencionado, los Hopi reconocen que sus ancestros vivieron en Palenque, que para ellos fue su ciudad sagrada. Ahí se manejó todo este conocimiento y mucho más, conocimiento muy profundo, ya que era un centro sacerdotal Palenque. Y entonces ahí se encuentra grabado, y que por eso yo como investigadora me he centrado mucho en la zona arqueológica de Palenque para mi investigación, porque ahí se encuentra grabado pues estas cosas que mencionan los Hopi, este conocimiento tan importante, y mucho más. Ahí en Palenque se encuentra evidencia pues de estos seres cósmicos extraterrestres, porque los propios Hopi comentan, los propios Hopi dan testimonio de que la zona arqueológica de Palenque fue nada más y nada menos que construida por estos Kachina, por estos seres cósmicos de las estrellas. Imagínate si esto lo supieran los arqueólogos, lo aceptaran los arqueólogos, imagínate, o otros investigadores, ¿no? Imagínate la relevancia, la importancia que se le daría entonces a Palenque, a la zona arqueológica de Palenque, más de la que se le da, ¿no? Pero a lo mejor con otro enfoque, a lo mejor con otro... ¿Les cuesta trabajo entender estos temas, Itzen? Por ejemplo, a la comunidad de arqueólogos, toda esta parte, o Sí, simplemente... definitivamente a nivel académico, cuando ya entra el tema de los extraterrestres,
Tierra, inmediatamente lo ¿no? rechazan, porque No. como no es algo que está, que forma parte del conocimiento académico, por eso es que pues lo rechazan. Y por otro lado, pues el INA mismo, el INA, que son los que coordinan todo lo que tiene que ver con las zonas arqueológicas, pues ellos mismos rechazan todo lo que tenga que ver con este tema de arqueología. Por eso es que cuando se descubrió todo este tema de las piedras de hojuelos, que sí, aunque ya haya algunas que han tratado de imitar, eh, algunas que no son legítimas, vamos, que yo les llamo souvenirs, pero sí existen las piedras de hojuelos que descubrieron verdaderas, antiguas, legítimas, y sin embargo se las dieron, se las proporcionaron a los de Lina para que las analizaran, y en cuanto vieron que manejaban este tema extraterrestre, inmediatamente las hicieron a un lado, las rechazaron, dijeron, no, esto no lo aceptamos, esto pues lo tachan como algo falso, ¿no? Pero en automático. ¿Solo por qué? Por no aceptar el tema extraterrestre, ya que aceptar esto, pues tendrían que reestructurar todo lo que es el manejo de su conocimiento, todos sus parámetros tendrían que ser cambiados, ¿no? Correcto. Bueno, comentabas también lo de el círculo de las encarnaciones, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos, bueno, tenemos un libre albedrío, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Sí Sí, lo sí, sí. tenemos o no? Porque fíjate Sí, que por supuesto. también he escuchado pues a otros, en otros visto otros programas y todo, donde dicen que el libre albedrío no existe. Ok, ahí ya veo, digo, también me fijo quién lo está diciendo o cómo lo está diciendo. Entonces, bajamos a esta situación de las encarnaciones, ¿cierto? Tendríamos entonces, mm, tenemos un límite para salir, no hay tiempo, seguimos aquí en total libre albedrío, o sea, es una escuela que cuánto tiempo termina, no existe el tiempo, y que Sí, también mira, ese tema es eso súper lo interesante. aprendí contigo, ¿no? Que pues, el tiempo es nada más una percepción humana, ¿no? Al final de cuentas. El Lineal, lineal. el tiempo lineal. El Porque horario, pues. al final de cuentas el tiempo sí existe porque Ah, ok. es vibración, pero como tal, por ser frecuencia, por ser vibración, no existe en el sentido lineal que lo manejamos, pues aquí los seres humanos, ¿no? Y pues mucho menos con respecto del calendario que manejamos, eso no se maneja a nivel cósmico, no empata a nivel cósmico. Entonces, eh, tomando el tema que mencionaste primero de lo que es el libre albedrío, Albedrío, sí. Porque eh, algunos canalizadores dicen que no, cuando pues es un gran regalo, ¿no? Precisamente de nuestro así es. creador. Mira, este tema del libre albedrío tiene un cierto grado de complejidad, y entonces por eso fácilmente te pueden decir que no existe o que sí existe, pero sin fundamento, sin bases. Entonces, es necesario investigarlo a fondo, ¿sí? Tener ya un fundamento para poder afirmar, pero en total comprensión o con conciencia, poder decir si sí existe o no existe. Yo en base al conocimiento que tengo, a la investigación que ya he realizado, a las evidencias que he podido encontrar, al conocimiento que se me ha transmitido, porque bueno, ya no es un misterio, ya es conocido, ya lo he hablado, que pues yo he tenido contacto con seres cósmicos desde mi infancia y hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy, pues siguen en comunicación, sobre todo vía telepática, a veces se proyectan, en fin, esto ya no es un misterio. Entonces, bueno, también en base a ellos, en base a lo que ellos me han transmitido, el conocimiento que ellos me transmiten, es que yo puedo tener más fundamento
acerca de este tema y hablar pues con más seguridad de este tema de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío, por supuesto que existe, ya que está mencionado, está grabado en escritos antiguos precisamente dentro del conocimiento sagrado, es parte de lo que se maneja, de que fue el libre albedrío junto con la activación del juicio, la activación del raciocinio, el juicio o el prejuicio, que esto también está grabado en Palenque, en piedra, fue precisamente el libre albedrío lo que provocó que nos proyectáramos, que bajáramos nuestra vibración y nos proyectáramos a la tercera dimensión, a este mundo material de tercera dimensión en el cual se creó lo que es la esfera mental conocida como la Matrix, que es la malla o la ilusión, la ensoñación o la mentira que está viviendo la humanidad y es de la cual estamos saliendo y ayudando a más personas a salir de lo que se conoce, bueno, pues como la Matrix a través del despertar de conciencia y de todo este conocimiento. Entonces, tan existe el libre albedrío que conectándolo con lo que estaba yo mencionando antes de los Hopi, que los Hopi dan testimonio de que seres obscuros comenzaron a meter influencia obscura, negativa, mentiras, ilusiones en el ser humano, para que este ser humano perdiera su estado de pureza y de armonía. Bueno, eso es verdad, pero en ese momento tuvo el ser humano que haber activado su libre albedrío para él por sí mismo tomar la decisión de a quién le hacía caso, de si seguía en su estado armonioso con las creencias que ya tenía, naturales, con las que fue creado, o le hacía mejor caso a este nuevo conocimiento que era el que le estaban transmitiendo los seres oscuros. Entonces, ese es el momento de la activación del libre albedrío. Es decir, el ser humano en ese momento decide hacer caso de aquella influencia oscura y entonces activa su raciocinio, activa el juicio, el prejuicio. Y entonces el ser humano dice, ah, bueno, sí, es verdad, yo pienso que es verdad esto que me está diciendo. Bueno, ese ser oscuro en aquel momento. Y yo creo que sí, tal vez puedo ser como Dios, puedo ser más poderoso, yo creo que sí, mira, soy diferente a los otros seres humanos que tienen diferente color de piel o que son más bajitos o en fin, o que hablan distinto. Entonces, en ese momento estoy activando mi libre albedrío. Entonces, deben, como yo les digo siempre a mis alumnos, deben de usar el sentido común siempre. Y entonces, parte de usar el sentido común es esto que yo estoy haciendo, ¿no? Por sentido común, comprendo que ese momento fue un momento de activación de mi libre albedrío, del libre albedrío del ser humano para tomar una decisión por sí mismo. Es decir, los Hopi te dicen, hubo influencia de seres oscuros, pero no te dicen obligaron al ser humano. ¿Sí me entiendes? Entonces, si no lo obligaron, fue una libre decisión del ser humano, ¿ok? Entonces, eso es el libre albedrío. Entonces, por supuesto que sí existe el libre albedrío. Sí, no, o sea, existe. Donde hay la confusión es porque el libre albedrío tiene un cierto límite en donde topa lo que se conoce a nivel físico o de la rueda de las encarnaciones como el destino, que también existe. El destino para que lo entiendan, lo vamos a mencionar con otra palabra. El destino viene a ser, en este plano físico, en esta encarnación, porque hay destinos menores y destinos mayores, o como yo le llamo microdestinos dentro de este ciclo de reencarnaciones. Y la otra manera de llamarle a nuestro destino o microdestino aquí en esta vida
humana que tenemos encarnados es nuestro proyecto de vida. Nosotros, para entrar en cada encarnación, todo se hace perfectamente programado, de manera anticipada. ¿Como qué? Como en una escuela, tal cual. En una escuela tienes cierta libertad de moverte, tienes tu libre albedrío para decidir si estudias o no, si eres un relajiento o no, ¿sí? Si te haces la pinta o no, ¿sí? Si haces la tarea o no, si prestas atención en el salón o no. Tú conservas tu libre albedrío en la escuela aún cuando tú tienes la limitante de que estás dentro de una institución, que hay maestros que te están diciendo qué debes o no de hacer, que hay ciertas normas que tú puedes romper o no, pero al mismo tiempo estás siguiendo un plan de estudios, ¿sí? Entonces, en base a ese plan de estudios, pues es lo que aprendes en el salón, las tareas que te dejan, etcétera, 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 así como vas avanzando primero en primaria, después secundaria, después preparatoria, después la carrera, hasta que terminas, te gradúas y te titulas. Ok, tal cual es nuestra vida como seres humanos encarnados en este plano físico. Tal cual, este mundo o esta experiencia humana no es otra cosa que una escuela. Mentira que es una zona de castigo, ¿sí? Es verdaderamente una escuela y estamos aquí para vivir como almas. Tomamos un cuerpo como si fuera un uniforme en la escuela, ¿sí? Para vivir la experiencia de la carne y poder aprender en todo ese ciclo de experiencia humana. Y entonces, vuelvo a retomar el ejemplo de la escuela, siendo esta experiencia, este mundo una escuela, nosotros al momento de encarnar, entramos a nuestra encarnación con un plan previo, como el plan de estudios escolar. Desde antes que inicie el ciclo escolar, ya Ok, los sí, sí. maestros, la escuela, la institución, tiene preparado de antemano tu plan de estudios, el plan de estudios que vas a seguir. Es lo mismo. A nivel álmico, a nivel etéreo, espiritual o del astral, tienen ya preparado, antes de que encarnemos, que nos proyectemos en cuerpo físico, tienen preparado nuestro plan de aprendizaje. Eso se llama nuestro proyecto de vida o destino o microdestino, como yo le llamo en mis clases. Porque te digo, para diferenciarlo de nuestro gran destino, que es nuestro ciclo universal, cuando salimos de la fuente y para regresar a la fuente, ese es nuestro gran destino. Y entonces se confunde el decir que tenemos un destino con creer que no existe el libre albedrío. Sí existe el libre albedrío y con nuestro libre albedrío vamos a vivir, a recorrer este camino, este trayecto que es nuestro destino. Entonces, por supuesto que existe el libre albedrío y dentro de este destino, es decir, vamos a seguir ya encarnados en cada encarnación, en cada vida, vamos a seguir este proyecto de vida, pero manejando nuestro libre albedrío. Y entonces en él vamos a tomar distintas decisiones. Aun cuando siempre básicamente vamos siguiendo un proyecto de vida o un plan de estudios o plan de aprendizaje, hay cierta flexibilidad en donde se nos dan, como en una escuela, distintas materias a tomar o algunas materias que queramos eliminar, ¿sí? Por voluntad propia, o ciertos temas que podemos escoger para exponer y otros que no queremos exponer. Igual en la vida se nos da esa flexibilidad dentro de nuestro mismo proyecto de vida, se nos da una cierta flexibilidad en la que podamos tener distintas tomas de decisión, ¿sí? Ahí es donde reside mi libre albedrío. Y las distintas tomas de decisión son para que tú demuestres
el nivel de conciencia que vas teniendo. Y que hay materias que te cuestan más trabajo unas que otras, ¿no? Habrá entonces Exacto. materias que, digamos, hemos estado repitiendo, estamos Ajá. repitiendo constantemente. También pudiera ser que por situaciones que a lo mejor cuando actuamos a lo mejor más desde nuestra alma, hasta pudiéramos haber exentado materias que ni nos dimos cuenta que ya superamos. O, Las exentas, pero solo en el momento en que las asimilaste, o sea, ya, ya, es ya. lo mismo, no las exentas nada más en automático Sí. y porque sí o de manera inconsciente, no. Precisamente es la toma de conciencia la que te va haciendo que ya vayas exentando o pasando las materias, ¿no? A lo mejor antes de que termine el proyecto de vida, tú ya lo asimilaste completamente. Es la toma de conciencia, ¿sí? Es la que te va dando el 100, por así decirlo, en la escuela, ¿no? El equivalente. Y Eh, como te Digo, decía, hay personas que, por ejemplo, que a lo largo de su vida fueron de una forma, ¿no? Pues ya ves el cambio en ellos a lo mejor 5 años antes de que partieran de este plano, porque a lo ajá, mejor ya hicieron algún cambio, o sea, hicieron precisamente conciencia y modificaron. ¿Será también esto o no? sí, sí, definitivamente. Los cambios que vamos teniendo es por toma de conciencia. Obviamente me refiero a cambios positivos, ¿no? Sí, sí. Es completamente es por toma de conciencia y es por un cambio de perspectiva, que es lo que se busca provocar en el ser humano para que suba su vibración, para que salga de lo que es la Matrix, es el cambio de percepción, que es, repito, parte de lo que manejo en el conocimiento de los cursos que doy, eh, porque la Matrix básicamente, es decir, este mundo mental, este sistema humano que estamos viviendo, Un gran tema, la matriz. sí, realmente lo que se conoce como la Maya en Oriente, que es la ilusión, este El nivel de holograma. ensoñación, este nivel de ensoñación en el que cae el ser humano, una ilusión porque es una mentira, definitivamente, todo es, como el propio nombre lo dice, al ser una esfera mental, todo es Mm. mental, ¿sí? Entonces caímos dentro de esa vibración, de esa ensoñación, de esa ilusión, por control mental. Y entonces, por un enfoque que los seres oscuros dieron a los humanos, un enfoque equivocado. Y entonces, lo que tienes que hacer es revertirlo para poder salir. Si aquello te hizo bajar de vibración y te proyectó a la tercera dimensión, a este ciclo de reencarnaciones, pues ahora tienes que revertirlo para subir vibración y poder salir. Entonces, todo el juego, por así decirlo, todo este juego humano, todo este juego del sistema humano, de esta ilusión que se conoce como la Matrix, eh, pues tiene que ver con percepción. Y Mm. entonces la toma de conciencia no es otra cosa que un cambio de percepción. Es provocar un cambio de percepción en el ser humano a través del conocimiento, este conocimiento espiritual, profundo, elevado, que incluye los sagrados misterios antiguos, la decodificación de simbología, las tradiciones indígenas, tradiciones como la Hopi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es nada más que un cambio de perspectiva. Y retomando lo del libre albedrío, parte del despertar de conciencia para el cierre de nuestro ciclo de reencarnaciones es que precisamente como parte de nuestra toma de conciencia y en pleno uso de nuestro libre albedrío, nosotros decidamos ya no utilizarlo, pero por libre voluntad, ¿sí? O sea, en pleno uso de mi libre albedrío, por mi toma de conciencia y entendiendo ya, conociendo ya
lo que es la vida, lo que es el universo, cómo se maneja el universo, todo en base a leyes cósmicas divinas, entender cómo nos van guiando todo el tiempo para bien, y que igual que la naturaleza, las claves son ir fluyendo con la vida, igual como lo hacen pues los peces en un río, igual como lo hacen las aves en el viento. La naturaleza, la madre naturaleza es la mejor escuela y es muy sabia. Y ella nos enseña que lo más importante es fluir, no hacer cada quien su santa voluntad, que eso es el libre albedrío. Y entonces, ya teniendo todo este conocimiento de saber qué es lo mejor para nosotros, entender las mecánicas de la vida, cómo fluye la vida y qué es lo mejor. Ay, no puede ser. No, aquí seguimos. ¿Sí seguimos? Sí, sí, sí. Yo te perdí. Se cortó poquito, pero aquí seguimos. Ok, bueno, entonces retomo. Retomas tu punto. Sí. Ok, retomo. Entonces, estaba hablando del libre albedrío. Lo más importante es que ya sabiendo la mecánica de la vida, de cómo funciona y de qué es lo mejor para nosotros, entonces es muy sabio y es lo que marca en gran parte el despertar de conciencia del ser humano y su cierre de ciclo, es que en pleno uso de mi libre albedrío yo decida no usarlo. O sea, al mismo tiempo suena como contradictorio, suena muy Sí, curioso, sí. ¿sí? Pero al mismo tiempo que dejo de usarlo, lo estoy usando. O al mismo tiempo que yo voy a decidir no usarlo, lo estoy usando, ¿sí? Sí, porque tienes conciencia que tienes el libre albedrío y por ese mismo, digo, así lo entiendo. Yo ya me acuerdo que sí, en una clase lo comentaste. Yo cuando escuché esto dije, ¡pum! O sea, fue como, wow. Dije, no, no, fue como, Es maravilloso. fue Te como así, choquea, como que me te hizo como hace una shock. lucecita. Ajá, como que te hace shock un poquito, te Sí. choquea un poquito, pero es genial. Y es de esta manera. Yo decido ya no usar mi libre albedrío en el sentido de que conscientemente decido fluir con la vida. Cuando tú fluyes, el equivalente a fluir con la vida, porque sabes que es lo mejor para ti, porque la vida siempre te está marcando el camino de tu evolución. La tendencia en este momento de la vida es a trascender el plano físico. Entonces nos debemos de dejar llevar y ya todo está marcado. Sí, ya todo está, lo podemos ver esto incluso señalado, marcado ahí en las lápidas pétreas de Palenque, de que el ser humano va a trascender el plano físico. Entonces ya todo está dado, ya todo está bien trazado y encauzado. Entonces, pues nada más hay que fluir como pececito en el agua. Y entonces, al yo decidir fluir, ¿cómo es fluir o qué es fluir? Pues fácil, no hacer mi santa voluntad, no hacer lo que yo quiero, no hacer lo que yo creo o supongo que es mejor para mí, porque generalmente nuestras tomas de decisión son en base al ego. Y entonces, pues por ambición, o por materialismo, generalmente, en su mayoría la humanidad es que toma sus decisiones. Entonces, no son las mejores. Y entonces, nos vamos dando cuenta en el despertar de conciencia que la vida nos va a dar no lo que queremos, sino lo que necesitamos o es mejor para nuestro despertar de conciencia, para nuestra evolución. Entonces, en conocimiento de todo esto, es que ya le encuentras mucho sentido a lo que acabo de decir, que tienes que neutralizar tu libre albedrío, vas a dejar, no lo vas a eliminar, ese siempre lo vas a tener, siempre. Y por ello se dice que es sagrado, porque forma parte de nuestra propia esencia. Entonces, nada más es, yo decido por mi libre albedrío no hacer mi santa voluntad, no
ya no ejercer mi libre albedrío, que como te digo, suena curioso porque al final de cuentas siempre lo voy a estar ejerciendo, porque yo por libre albedrío decido fluir. Entonces, a lo que voy para que se entienda es, ya no voy a hacer mi santa voluntad porque yo sé, y es más sabio, el fluir. Yo sé que lo mejor para mí es fluir, porque incluso hablamos también en las clases que doy, hablamos de potencialización. Cuando tú aprendes a fluir con la vida y te fusionas, literal, te unes, te fusionas de mente, de corazón, con la vida y todas sus leyes cósmicas divinas, con tus guías espirituales, con la naturaleza y todo lo que existe, te potencializas. Literal, te potencializas, creces, te elevas, tu vibración se eleva y creces como ser humano y como conciencia individual. Creces, ¿por qué? Porque te vas uniendo a la gran conciencia. Aun cuando conserves tu individualidad, te vas uniendo, perdón, a la conciencia grupal, a la conciencia universal, a la gran conciencia, al universo, a lo que se conoce como Dios, ¿no? También dentro de las religiones, a la fuente divina. La suprema, el gran todo, Así es como le quieren llamar. como le queramos llamar. Por ejemplo, comentabas, ok, la matriz y este proceso de ensoñación. Entonces, definiríamos la vida como un gran sueño. Así es, así es. Es Incluso, un sueño, ¿no? Esto que estamos aquí, mi gatito, está aquí acostado. Pero, por ejemplo, yo cuando sueño, yo creo que varios de los que están viendo la transmisión, soñamos y si no supieras que es un sueño, pues estás viviendo otra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo también diferenciarla también de esto que es este proceso de ensoñación? Y de ahí, ¿te acuerdas? Bueno, antes de empezar la plática, hace días estábamos haciendo un análisis de esto que va a ser el metaverso, de decir como más meternos con lo que te comenté de gogles, un casco para, ahora sí, desconectarme de lo que aparte es esta ensoñación. ya estamos aquí. Sueño sobre sueño, ¿no? Exacto, eso sería ¿Cómo ves esto? ¿Es un plan totalmente, sería. de otros seres o bien agendado? ¿Cómo es esta Fíjate, eso situación? que dices sería meternos como en un sueño dentro de otro sueño, ¿no? Sí, En sí ya estamos viviendo, pues como le quieran llamar, una ensoñación o una ilusión. Y yo precisamente uso para mis diapositivas en la clase, uso imágenes como esa de tener realidad virtual, que te pones aquellos lentes, gogles, como le quieras llamar, de realidad virtual, vivimos tal cual. Esa es la percepción que tenemos en lo que se conoce como el individualismo. Somos individuos, los seres humanos somos individuos porque tenemos esta percepción individualista, esta percepción separada de lo que es el todo, de esa percepción universal. Y entonces, al tener esta percepción individual, yo vivo una realidad personal. Es tal cual como que tú te pones esos lentes de realidad virtual. A tu alrededor están pasando mil cosas, pero tú ni te das cuenta porque tú estás vivenciando, tú estás viviendo lo que en aquel momento tú de manera individual y personal estás viendo a través de aquellos lentes de esa realidad virtual. Entonces, así es como tú podrías ejemplificar lo que es esta vida humana dentro de la Matrix, dentro de esta esfera mental. Es como que cada ser humano, mientras no despierte en conciencia, está viviendo una realidad virtual personal, individual, como te decía, por eso es que somos individuos, ¿sí? Entonces, debemos dejar, debemos de dejar de tener esta percepción individual o individualista.
El despertar de conciencia es a lo que nos ayuda. El despertar de conciencia nos ayuda a salir de esa realidad virtual falsa, de esa ilusión, de esa ensoñación, de ese adormecimiento. El despertar de conciencia nos ayuda a salir de eso cuando comenzamos a cambiar nuestra perspectiva, de una perspectiva superficial, materialista, individualista, a una percepción más universal, más esencial, más interior, ¿sí? Más se traduce también como espiritual, pero es tener una perspectiva más esencial, menos materialista, menos superficial, más esencial, en la que te conectas con el todo y con todos a través de la esencia, de la esencia. Y tienes esta perspectiva más de un enfoque más hacia lo interior. Le das menos importancia a lo superficial para darle más importancia a lo esencial, que en la esencia es en donde podemos ver, podemos sentir, podemos comprobar o confirmar que todos estamos interconectados, que somos parte de un todo. Entonces, en ese momento de esa toma de conciencia, es como si te quitaras esos lentes de realidad virtual y los tiraras. Y entonces te das cuenta, oh sorpresa, que pues la realidad era otra, no lo que estabas viendo dentro de aquellos lentes. Te das cuenta de todo lo que está pasando en tu entorno. Entonces, al momento en que nosotros empezamos nuestra toma de conciencia por medio de todo este conocimiento espiritual profundo, etcétera, y comenzamos a salir de la esfera mental, de este ego, de este raciocinio, juicio, prejuicio, etcétera, de esta perspectiva errónea, también de pronto como que sientes que despiertas a un mundo, a una realidad totalmente diferente de lo que tus 5 sentidos perciben. Una realidad suprafísica. Y es maravillosa. De eso se trata, pues el despertar de conciencia, y es lo que nos va a ayudar a salir de esta ilusión, esta ensoñación. Y es tal cual así, porque incluso, pues a nivel de toda la simbología antigua o sagrados misterios, por ejemplo en Oriente, está representado este mundo con, si mal no recuerdo, es Shiva, que está danzando, que está bailando, pero sobre de la representación de un ser humano dormido, tal cual. Y entonces, en este caso, Shiva, que tiene su nombre específico, cuando está representando lo que es el cosmos, la manifestación de la vida, cómo se manifiesta la vida, cómo se mueve la vida a nivel cósmico. Nada más ahorita no recuerdo el nombre específico, pero representa esta fuerza cósmica universal moviéndose como en una danza, como en un baile, completamente en armonía, en equilibrio, pero debajo, representando una baja vibración, se encuentra lo que llaman un enano, entre otros nombres que le dan. Este enano es la representación simbólica del ser humano, pero cabe resaltar que está dormido, porque con esto, en esa filosofía oriental, están representando que la realidad que está viviendo el ser humano es una realidad, pues aunque suene contradictorio, ilusoria o de ensoñación, como de hipnotismo, ¿sí? Como hipnotizado. Incluso se encuentran también ahí unas cobras representadas, que las cobras nos hablan mucho también de lo que es este hipnotismo del mundo material, del mundo mental, y que tiene que ver pues con los 5 sentidos, nuestros 5 sentidos físicos, que son los que nos cautivan, que nos anclan, son los anclajes al mundo material, al mundo físico. Entonces, literal, sí,
así como lo representan ellos en esta simbología antigua, nos lo están diciendo literal, sí estamos viviendo, el ser humano está viviendo adormecido, está viviendo en una ensoñación, que es lo que traducen también como la maya o la ilusión, este mundo maya, este mundo de ilusión. Entonces, esto nosotros despertamos de esa ensoñación conforme a la toma de conciencia, conforme lo que se llama el despertar de conciencia. Por eso se llama despertar, porque sales de un sueño, sales de un adormecimiento. Correcto. Pues ya casi estamos en la parte final, Chen, pero, por ejemplo, invitar a las personas al curso, ¿para quién va dirigido? Por ejemplo, hay cosas que no pudiéramos platicar por aquí, porque, bueno, pues también hay censura en los medios, desafortunadamente, ¿no? Sí. Pero ¿a quién va enfocado, a quién iría dirigido el curso? ¿Qué aprenderán cuando acuden a un curso con la maestra Ichen Kan? Mientras que nos comentas, también si hay fechas futuras, es presencial, es en línea, y voy a empezar a compartir pantalla también para que te escriban Okay. todo esto que nos quieras comentar. Adelante. Ok. Bueno, mira, antes de terminar y hablar de lo que son mis cursos, iniciaste mencionando lo que es la profecía Hopi. Y Sí, entonces, sí, sí. bueno, para cerrar con eso, pues parte de lo que hablan los Hopi, pues era lo que te decía, ¿no? Nos hablan desde la primera era, mencionan todas las distintas eras que va recorriendo el ser humano, y pues está marcado que para la quinta era a la cual ya entramos de manera entrelazada, estamos cerrando la cuarta era y ya iniciando entrelazadamente la quinta, es decir, ya estamos, aun cuando no salimos de la cuarta, no termina de finalizar la cuarta, ya estamos en la quinta, que es la era de Acuario, y que está jalando, trayendo muchísimo conocimiento y con, sobre todo, mucha energía femenina, que esta energía femenina lo que va a hacer es equilibrar al mundo que está demasiado materializado y con un gran machismo, que es el predominio de la energía masculina, eh, que eso ha bloqueado el sexto sentido, la intuición, la percepción general del ser humano, sea hombre o sea mujer, y que es a través de ese sexto sentido, que esto lo maneja la energía femenina o el lado femenino del ser humano, sea hombre o sea mujer, de manera indistinta, eh, todo este manejo de este machismo lo que ha hecho es bloquear el lado intuitivo del ser humano, que es a través del cual nosotros vamos a contactar o conectar directamente de manera personal, individual, con la fuente, con el conocimiento, para nuestro despertar de conciencia. Entonces, esta entrada de Acuario con toda esta energía femenina va a hacer que en los seres humanos se empiece a despertar, hombres y mujeres, se empiece a despertar este lado intuitivo, para ya no necesitar intermediarios dentro de las religiones ni dentro de nada, filosofías, escuelas, nada, sino que directamente los seres humanos puedan obtener el conocimiento a través de la experiencia personal, lo que maneja la gnosis. Entonces, parte de lo que mencionan los Hopi, pues es que llegaría a una purificación, se daría ya entrando más de lleno esta quinta era, o quinto mundo, que es así como ellos lo mencionan. Se daría la purificación para el ser humano, la purificación para el planeta, incluyendo lo que le llaman el regreso de la estrella azul cachina, que bueno, puede representar dos cosas, puede representar, porque nos hablan también del regreso de Pajana, son las dos cosas primordiales que manejan ellos en sus profecías, que es la aparición de la estrella azul cachina y
lo que es el regreso de Pahana, que es el hermano blanco de las estrellas, este ser sabio que ahí en Palenque también les transmitiera todo su conocimiento, que es el equivalente, el mismo regreso de Kukulcán, Quetzalcóatl, es el equivalente, el mismo regreso de Vishnu o de Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, son las dos cosas básicas más importantes que mencionan, para mí lo sintetizan lo que son las profecías Hopi y que tiene que ver con el paso de un cometa que va a ayudar a purificar el planeta, haciendo pues la activación de las fuerzas elementales, que pues ya lo hemos mencionado, ya lo sabes en mis clases, lo hemos hablado, cada cierre de cada mundo o de cada era, Sí, pues pues, ha sido purificada por el paso de un cometa, la caída de el impacto de un meteorito, etcétera. Entonces, incluye también este equivalente, porque lo mencionan estrella azul cachina, no solo a un cometa, sino a la aparición ya más clara, más evidente de lo que son los extraterrestres, los seres cósmicos, y con ellos incluido, pues, Pahana, o sea, Jesucristo, Buda, Krishna, como le quieran llamar, el avatar o tutor del planeta, porque pues él mismo es un ser cósmico, es un extraterrestre, es precisamente este hermano blanco de las estrellas que mencionan los Hopi. Con eso, pues creo yo que podemos cerrar, ¿no? Este tema. perfecto. Sí, fíjate, no me quiero extender mucho porque tampoco he visto la película, pero vi algo de la sinopsis de Eternals que van a estrenar de Marvel. Y lo que comentan ahí, ¿no? Seres que están resguardando el planeta, ¿sí? Seres ya ancestrales, pero algo que vi, y eso no, ya lo vi ya después en avances ya que, porque pues, a lo mejor ya próximo a verla este fin de semana o el otro, esa película, y comentan los seres celestiales que habitan, o sea, son parte o es el mismo planeta, que cuando ya llega una evolución, pero ahí lo enfocan a un lado no tan positivo, que tiene que hacer igual, transmutarlo o explota el planeta, porque ya corresponde el paso de ese planeta o de ese, ya como la vida de ese planeta, ¿no? Entonces, sería algo parecido así como lo del Avatar o lo de la Madre Tierra, ¿o cómo es? Es parecido en el sentido, bueno, yo no lo he visto, pero es parecido en el sentido de que ahí mencionan que son seres que siempre han estado aquí en el planeta, Sí, como los famosos vigilantes, pero que no se han dado a ver, no se han mostrado, obviamente superiores a exacto, los seres humanos, en sí. el sentido de que pues, son seres cósmicos, extraterrestres, en fin. Y sí, en ese sentido sí es similar. Y obviamente tanto hay seres oscuros como de luz, pero la gran manifestación que vamos a tener obviamente es de seres cósmicos de luz, Sí, sí, sí. viniendo junto con el avatar, el tutor del planeta, ¿no? El Mesías o avatar, porque tratándose de seres oscuros, pues esos ya los tenemos. Y los tenemos desde hace muchísimo tiempo actuando y manifestándose directamente o indirectamente a través de seres humanos que vibran denso bajo y que hacen daño, que hacen mal, causan daño en Sí, este mundo. Entonces, lo que se trata es que sí, va a haber una manifestación de estos seres cósmicos que ya están, tal cual como lo dicen ahí, y que ahorita no se están dejando ver, pero que están aquí presentes, pero obviamente haciendo énfasis a los seres cósmicos de luz. de luz, ¿no? O sea, es lo padre de la película es, ok, me regalas información, está padre, pero luego el enfoque que le dan ahí ya no, ahí ya donde vemos la dualidad, ¿no? Porque también dices, ah, caray, o sea, acomoda cierta información, también en cierta no tan positiva o esta cuestión de oscuridad, ¿no? O sea, No ahí la he es visto, como, fíjate. no, no, ni No yo la he tampoco, visto. nada más he visto
los avances, ¿no? Esta cierta dualidad, ¿no? ¿Y qué dices? Pues hay que verla y luego platicamos entonces, ya Sí, sí. con más certeza. Sí, y siempre la información que tienen, ¿verdad? O sea, me sorprende, ¿no? O sea, A mí me dices, qué encanta, curioso, me ¿ah? encanta, También en las me encanta películas cómo esa información. sí, sí, me encanta precisamente cómo en distintas películas, pues desde hace muchos años, Sí, eh, sí, sí. pasan a través de las películas, te van soltando información básica que es buena, que es cierta y que sirve para esta toma de conciencia, ¿no? Para el despertar de conciencia, me encanta, me encanta. Como el anime también maneja mucho de eso. Perfecto. Entonces, a ver, bueno, aquí ya no. Ah, ya te vuelvo a ver. Platícanos del el libro Código de un Avatar y también tus cursos. ¿Cómo está esta parte de los cursos? Bueno, pues sobre todo de los cursos, eh, ahorita me ha abocado más que a sacar un nuevo libro que he dicho que lo iba a sacar y nada más no termino de sacarlo, pero fue porque también se atravesó pues todo esto, ya sabes, de la eh, contingencia del virus y demás. Yo sentí que era más importante enfocarme en estar dando las clases, es decir, estar transmitiendo el conocimiento porque se volvió como algo primordial, como algo básico, fundamental, el transmitirle el conocimiento a la mayor cantidad de personas posible, porque esto los iba a ayudar a de pronto todo lo que se estaba viviendo, ¿no? De este encierro, de todo este mmm, quiebre de la vida cotidiana que llevábamos, eh, pues con lo de la pandemia y todo eso. Entonces, que fue muy fuerte, ha sido muy fuerte. Entonces, yo me di cuenta que Sí, sí, sí. se necesitaba que las personas tuvieran bases muy sólidas en cuanto a tener un conocimiento verdadero de la vida, en cuanto a tener bases bien fuertes espirituales o de conciencia, de toma de conciencia, para que pudieran vivir lo más estables, lo más armonioso, lo más en paz posible. Entonces, por eso es que me he abocado más a dar las clases, aun cuando no dejo de seguir investigando. Entonces, ahorita estoy muy fuerte con los cursos, con las clases, y los estoy dando los cursos tanto virtual como presencial también, pues con sus medidas necesarias, obviamente. Y pues estoy abierta, estoy manejando un horario muy abierto. Ahorita tengo disponibilidad de fechas y de horarios. Nada más me escriben para los que estén interesados en tomar mi curso, que tiene que ver pues con este libro que estamos viendo de Kukulcán, Código de un Avatar. Menciono ese conocimiento y mucho más que no está incluido en este libro. Entonces, pero manejo más a profundidad todo este conocimiento del libro de Kukulcán también. Entonces, a los que les interesara tomarlo, pues les pido que me escriban a mi correo, que es maya, M-A-Y-A, punto itzen, que es I latina T, Z, E, N, arroba gmail.com. Entonces, bueno, pues que me escriban, bueno, ahí aparece en pantalla. Sí, A aquí mi lo correo, pusimos. ajá, gracias. Que me escriban a mi correo y ahí ya nos ponemos de acuerdo de manera ya más enfocada, más personal a lo que tiene que ver con fechas y horarios y pues con más información en general o detallado de lo que es el curso, pues que me escriban por favor a mi correo. Ok, sí, y ojalá ya 2022 podamos hacer algo ya presencial y o también no sé, igual en la República
que si personas, no sé, porque creo que en algún tiempo igual de Mérida, pero si personas de la Ciudad de México quieren hacer algo presencial, igual te puedan escribir, siempre y cuando ya se pueda restablecer todo esto, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, porque bueno, es muy importante. Yo encantada de darlo presencial, pero pues también depende de las personas, ¿no? Depende de las demás personas que se sientan tranquilos eh, con darlo presencial, con recibirlo presencial, pero pues con las medidas, como te decía, las medidas necesarias para que todos estén en armonía, todos estar en armonía. ¿Y a quién principalmente invitarías? O sea, ¿quién, cuando tenemos esta parte de inquietud de estos temas, Sí, por ejemplo, yo te voy a decir, no sé si ya te lo había platicado o no, porque también a veces nos vamos al extremo. Yo, por ejemplo, la vez que iba a tomar tu curso, la primera vez dije, ya pedí informes, ya todo, era un domingo, era de 12 a 2 y no pasaba el camión, no pasaba. Ya faltaba como media hora y yo dije, no, pues en esta idea también, no, por algo es de que no vaya al curso, porque también luego nos metemos esta idea y dije, a ver, Gustavo, por algo, toma un taxi y si tienes ganas de tomar el curso, ve. Y tomé el taxi y fui, ¿sí? Porque también a veces decimos, no, es que bueno, ya no me correspondió ir al curso. No, si no corresponde, que por ti no quede. Porque en ese tiempo no tenía ni la aplicación ni nada. Tomé un taxi y como sea llegué y tomé el curso, ¿no? Porque pues esta situación de inquietud de estos temas, ¿quién sí, a veces, pudiera ser más enfocado estas pláticas, este curso? ¿A qué personas invitarías tú? bueno, eh, mi curso tiene la característica de tener un rango muy amplio de información que manejo, de conocimiento que manejo. Entonces, podría interesarles a personas, pues, que les interese el tema de la arqueología, que a personas que les interese el tema de la historia antigua, pero lo que, pues, se llama la verdadera historia humana. ¿Por qué? Porque el conocimiento que yo manejo histórico está basado en lo que dejaron los registros que dejaron grabados en piedra o grabados en códices, en fin, registros antiguos y que nos hablan de la historia humana más detallada y bueno, tradiciones también antiguas, tradiciones indígenas, etcétera. Entonces, pues a los que les interese ese tema, a los que les interese el tema, pues de la superación personal, del despertar de conciencia, a los que les interese también el tema de lo que es la gnosis, el hermetismo, a los que les interese el tema de conocimiento de iniciación. Eh, entonces, como te digo, manejo un rango muy amplio de la información que doy en mis cursos. Entonces, bueno, yo sé al final de cuentas que la vida va a acercar, va a atraer a mis cursos a las personas que ya estén listas para poder recibir este conocimiento, porque, pues como lo menciona en el propio nombre del curso, tienen que ser personas eh, que ya estén aptas para recibir un conocimiento de iniciación, porque es conocimiento iniciático, conocimiento de iniciación. A las personas que les guste también la simbología, porque manejo mucha simbología, simbología antigua. Entonces, yo no le hago mucha promoción a mis cursos, como decía, porque sé que van a llegar los que tengan que llegar, los que Los ya que tengan, estén, los y que que ya... sea de boca en boca, ¿no? También Sí, mucha también persona por le recomienda, recomendaciones. sí. Así es, lo recomiendan porque verdaderamente les encanta. Entonces yo también lo recomiendo a los que me estén escuchando, a los que nos escuchen, eh, porque les va a encantar. Sé que les va a encantar y sobre todo porque es información que tiene bases muy sólidas.
tiene mucho fundamento, muy buen fundamento, muy buenas bases, porque incluso es, pues, no solo de la decodificación de simbología de Palenque, sino que lo confronto con diferentes culturas para encontrar lo que llamo la verdad única, ¿no? Este conocimiento universal que pues manejó la humanidad, perdón, que manejó la humanidad en el principio. Perfecto, sí, cordialmente invitados y bueno, sí, sí, les va a encantar, les va a sorprender y precisamente ella como lo va decodificando, también intrínsecamente uno va aprendiendo precisamente a decodificar, ¿no? O sea, de cierta forma vas viendo situaciones que ya vas entendiendo la intención de cierto grabado, de cierta pintura, puedes entender un poquito más Sí, yo les esa enseño parte. algunas bases. Les enseño algunas bases de cómo se decodifica, cómo interpretar los símbolos. Les enseño qué significan algunos símbolos. Entonces, sí, ahí aprenden un poquito de esta Y el decodificación. sentir, ¿no? También el sentir, ¿no? Primeramente sentir, porque fíjate que, por ejemplo, si tomamos de ejemplo las piedras de hojuelos, pues mucha gente ahorita ya está haciendo business, ¿no? O sea, mucho ya fue el negocio hasta de vender y algunos ya es como Así es. souvenir, o sea, ya ni son ni las piedras originales ni nada, y ya se manoseó mucho el tema. Entonces, una vez en Sí. una entrevista, precisamente me invitaron igual a un programa ahí en las personas de Puebla, y había un investigador que igual llevaba piedras, no, pero no eran de ahí, era de otro lado, ¿no? Y él las mostraba y traía ahí todas las figuras y ahí las tomaba y ahí las traía y para arriba y para abajo, y ya me preguntan a mí, y yo le digo, pues bueno, yo te diría que lo primero que a mí me han enseñado, y en este momento yo me acordaba que estaba en ese tiempo con las pláticas contigo, es de sentir, ¿no? Aunque sí parezca muy guau las piedras y muy todo, si mi sentir me dice ni las toques ni nada, pues no las voy a tocar, nada más Así las es. voy a observar, no las voy a agarrar y ponérmelas y todo, porque entonces no estoy siguiendo mi intuición, mi percepción, y es lo que nos enseñas tú en las pláticas y en el curso y todo esto del Así código de un avatar. Así es, mira, a veces muchas personas no creen en eso, pero del sentir, pero se obtiene mucha más información. Simplemente, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Simplemente cuando se lee, cuando tú lees cualquier libro, obtienes el doble de información si tú lees, pero sintiendo aquello que tú estás leyendo, es cuando se dice que tú puedes percibir el mensaje entre líneas cuando tú lees sintiendo aquello que estás leyendo. Es decir, no nada más de manera superficial repasas los conceptos, ¿no? De manera literal, estás ahí jalando la información, obteniendo la información de lo que está escrito, sino que también jalas la información de la intención del autor, por ejemplo, o el sentimiento del autor, por ejemplo. Entonces, es lo mismo que pasa con las piedras de hojuelos o cualquier otra evidencia arqueológica. Tú puedes jalar el doble de información, obtener mucho más información si tú la sientes, la vibras, aquel objeto, aquel símbolo, a que únicamente lo leas. Es una realidad. Pues así es. Pues muchas gracias, gracias, gracias. Siempre Gracias a ti. cuando platico contigo, pues siempre me quedo con mucha información y pues gracias por siempre compartir tu conocimiento. Un placer. Y pues ahí para que se apunten ahí a los cursos y también vean los videos que están aquí en el canal de It's and Can, de Rocío, y entrevistas también en muchos canales, ¿no? Con Ana Luisa Cid, con Johanan, con el mismo Rueda, en Mindalia, ahí también. Entonces, mucha información, ¿no? Claro, los videos aquí del canal, pero pues también, o sea, hay muchos videos que en cada entrevista es diferente, cada charla, y ahí deja su conocimiento la maestra Rocío.
Pues gracias. Gracias a Gracias, ti. Rocío. Un placer siempre transmitir, compartir la información que tengo. Muchas gracias. Gracias y a todos los amigos que vieron esta charla aquí en YouTube, en este video de estreno, y ahí vamos a estar poniendo en la cajita de descripción la fanpage y el correo principalmente para que le escriban a estos cursos, ¿sí? Del conocimiento iniciático Maya Atlante. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Bye.